y alabando a nuestro Dios, ¿verdad? Es algo indescriptible. No hay palabras para describir este gozo. Yo lo siento, de verdad que sí. Anhelo que llegue el día del Señor para poder verles, para poder abrazarles, para compartir la palabra con ustedes. Hermano, y mire, una cosa tan hermosa es una promesa del Señor, es que nosotros todos vamos a estar allá. Todos aquellos a los cuales nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto la fe en Cristo y el Señor nos ha salvado, vamos a estar en una eternidad juntos. Así que si hay algún roce entre nosotros, no me gusta esto, no me gusta lo otro, acostúmbrese, porque ese hermano y esa hermana va a estar allá en la gloria por una eternidad con usted. ¿Ok? ¿Cuántos están listos para la poderosa palabra de Dios? El Señor me ha dado esta palabra, hermanos. Hemos estado hablando ustedes saben que hemos estado hablando de la carta a los Corintios, de Primera de Corintios, una carta poderosísima de corrección que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Y el Señor me detuvo aquí en estos dos versículos, ¿verdad? Y me dio ahí una miniserie. Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros y lo que necesitamos oír. Entonces, hoy voy a predicar el último mensaje acerca de esta serie, acerca de la gracia por ahora. Era la gracia de Dios. Y acompáñenme por favor en Primera de Corintios, de nuevo, capítulo 1, versículos 4 y 6. Pero vamos a orar para poner esta palabra mientras lo busca. Si no trajo su Biblia, va a estar puesto allí en la pantalla. Señor, venimos delante de ti una vez más, dándote gracias, Padre mío, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. En este momento te pido, Señor, que me uses una vez más para traer palabra a tus hijos, Señor, y a aquellos amigos y amigas que han venido acá a visitarnos, que nos visitan ya por tiempo, Señor. Tú prepares también en ellos sus corazones y nos llenes de tu palabra, Padre, nos cambies. Ayúdanos, Señor, que seas tú hablando, Espíritu Santo, poderosamente en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 y 6. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Ahora el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Si ustedes recuerdan, la semana antepasada comenzamos a predicar esta miniserie sobre el tema de la gracia de Dios, no de las doctrinas de la gracia, sino donde realmente aquí en la gracia no puede coexistir la gracia de Dios con lo que es la culpa, no puede coexistir la obligación humana y tampoco puede coexistir el mérito humano y mucho menos la culpa puede coexistir junto con la gracia de Dios. La gracia de Dios no puede coexistir con la culpa. ¿Cuántos de ustedes como creyentes sienten culpa? Escuchen muy bien, el Señor le va a libertar de ese sentimiento de culpa. Las Sagradas Escrituras, hermanos, nos dicen que Satanás es el gran acusador de los escogidos de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido
arrojado. ¿Quién ha sido arrojado? El diablo en ese momento. Él es el acusador de nosotros, los escogidos de Dios. Así que, iglesia, nosotros como hijos de Dios, mientras vivamos, hermanos, en esta tierra, tendremos que escuchar al enemigo de nuestras almas acusándonos, tratando de que nos sintamos culpables, tratando de robarnos la paz y la comunión con nuestro Dios. Y eso es una guerra espiritual que nosotros como hijos de Dios sentimos. Antes nosotros no sentíamos eso. Cuando nosotros no éramos salvos, ¿verdad? Andábamos en la corriente de este mundo, nos gozábamos en todo lo de este mundo, las cosas malas. Nosotros no teníamos esa lucha. Pero ahora que usted está de este lado, la Biblia dice que Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ahora hay una guerra espiritual, como dice la palabra en Efesios capítulo 6. Dice que hay una guerra espiritual, que nos pongamos la armadura de Dios para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y eso es lo que vamos a tener, hermano, mientras estemos aquí. Pero lo hermoso y lo grande es que nosotros luchamos desde una posición de victoria. Como dice el himno que acabamos de cantar, ¿verdad? Ya tengo la victoria. Y esa es la buena noticia. Amén. Hermanos, una de las doctrinas más importantes que un cristiano debe aprender temprano en su caminar con Cristo es la doctrina de la seguridad de la salvación. Necesitas con todo tu corazón saber si estás en un estado de gracia o no. En otras palabras, si eres salvo o no eres salvo. Y más importante aún, si esa salvación que Dios te ha dado por gracia, la pierdes o no. Hay gente que sí, yo soy salvo, pero tiene dudas si esa salvación la pierde o no. Porque si no lo sabes, eres totalmente vulnerable a la parálisis del enemigo. El diablo pondrá en tu mente dudas de temor, inseguridad, desesperanza, frustración, si no tienes esa seguridad de salvación. Necesitas tener seguridad de salvación. Nadie puede perdonarme. Tal vez fueron las palabras que pasaron por la mente de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y que trajeron esa mañana a Jesús para que Jesús la condenara. En Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, dice que nos relata una de las historias más poderosas de gracia y restauración que jamás hayas escuchado. Dice que Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaba, y los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó a apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices?, preguntaron al Señor. Ellos decían esto poniendo a prueba a Jesús para tenderle o para acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Pero como insistía en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por el mayor de edad. Y dejando a Jesús solo y a la mujer que estaba ahí en medio, enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos?
¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete. Y fíjense en esta última frase que dice el Señor. Vete y desde ahora no peques más. Si eres un cristiano nacido de nuevo, quisiéramos enseñarte 3 verdades bíblicas que te harán libre del sentimiento de la culpa. Y si no eres cristiano todavía y te sientes culpable por cosas que hiciste en el pasado o que estás haciendo ahora mismo en el presente, pon mucha atención porque este mensaje también es para ti. 3 verdades bíblicas. Verdad número 1, Jesús trata con lo que está mal en tu vida. Jesús trata con lo que está mal en tu vida. Esta mujer, hermanos, sorprendida en adulterio, ella sabía que había cometido una falta grave. La culpa que sentía, hermanos, era real. Nunca ella lo negó. Ella era digna de muerte según la ley de Dios. Pero me llama a mí la atención que estos hombres perversos trajeron solamente a la mujer. Yo me pregunto, ¿por qué no trajeron al hombre? Si en Levítico capítulo 20, versículo 10, dice, si un hombre comete adulterio con una mujer o con la mujer de otro hombre, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Ellos debieron traer a los 2 en ese momento, porque los 2 eran culpables. Pero estos fariseos y escribas que torcían las sagradas escrituras y las acomodaban también a su conveniencia, lo más seguro es que por eso trajeron solamente a la mujer. No lo dice la escritura, pero muy posible que hayan traído solamente a la mujer. Además, eso que ellos estaban haciendo era ilegal, porque primero tenía que pasar por un juicio legal antes de poder matar a una persona. Pero Jesús, Él lo sabe todo, quería extenderle su gracia y su misericordia. Él quería borrar la culpa de esta mujer porque Él sabía que ella estaba profundamente arrepentida. Por eso le preguntó a la mujer, después de que se fue, después que sacó a todos esos enemigos de ella, y los sacó con una palabra de poder. Porque les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. En otras palabras, el Señor le estaba dando gracia, hermanos. Le estaba dando gracia salvadora. Es como si le dijera, a partir de ahora tu cuenta de pecado no está en tu contra. Eres santa a los ojos de Dios y a mis ojos. Vete y vive de manera santa. La gracia implica un perdón permanente y no merecido. La gracia de Dios, iglesia, solo puede operar donde hay pecado. Sin necesidad de perdón no hay necesidad de gracia. Y esta mujer se arrepintió por eso y por eso alcanzó gracia y fue libre de su culpa. El Señor es compasivo, pero Él trata con el pecado de nosotros primero. Verdad número 2. No todo el mundo estará de tu lado. Jesús sí. Jesús sabía que esta mujer había cometido un error, pero también sabía que estos hombres eran perversos y querían destruirla, tanto a ella como a él en ese momento.
Ellos sabían que si Jesús decía sí, ejecútenla, como dice la ley judía, ejecútenla, él iría a la cárcel, porque en ese tiempo los judíos no podían matar a nadie sin permiso del gobierno romano. Era la ley. Los únicos que tenían el derecho de matar a alguien eran los romanos, de dar muerte. ¿Se acuerdan que fue cuando le hicieron el juicio a Jesús? Fue Pilato, ¿verdad? Romano, el que dio el veredicto final para que Jesús fuera crucificado. Los judíos no tenían el derecho de matar a nadie. Entonces ellos le estaban también haciendo una trampa a Jesús para que él cayera. Ahora, por otro lado, si él negaba y decía que la ley judía, negaba la ley judía, entonces él lo iban a tener como un falso profeta. Por eso el Señor con toda sabiduría les habló a sus conciencias y les dijo en el versículo 7, el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en tirarle una piedra. Y sigue diciendo que ellos, acusados por su conciencia, empezaron a irse uno a uno hasta quedar solo Jesús con ella en medio de la multitud. La respuesta del Señor fue simple, hermanos, pero profunda. Él mantuvo la ley de Dios porque no negó la culpabilidad de la mujer, pero la amplió porque expuso el pecado también de sus acusadores. Y en un acto de misericordia, evitó que esa mujer fuese lapidada, fuese asesinada a piedras. Hermanos y hermanas, mientras todos te acusen, mientras todos te desprecien, mientras todos no quieran nada contigo, Jesús siempre estará de tu lado. Jesús siempre estará de tu lado para protegerte, para librarte, aunque haya fallado, porque te ama. Y si eres su hijo y su hija, Él estará contigo a tu lado. Verdad número 3. En Jesús siempre hay un nuevo comienzo. Cuando Jesús le dijo a la mujer de la que hemos estado hablando, en el versículo 10 y 11, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, les dijo Jesús. Vete y no peques más. Jesús no la condenó, pero le ordenó abandonar su vida pecaminosa. El veredicto de Jesús era que viviera de una manera diferente a partir de ese momento. De ahora en adelante ella debía vivir de manera agradable a Dios, debía alejarse completamente de esa vida pecaminosa que ella había llevado hasta ese momento. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dándole una oportunidad y estaba borrando su culpa, extendiéndole su gracia y dándole una segunda oportunidad de vida. Aunque Dios te haya perdonado, no todos te verán como una persona nueva en Cristo Jesús. Muchos te señalarán, dirán, esa borracha, ese borracho, esa adúltera, ese adúltera, que ahora que se cree. Pero la verdad es que Dios ha hecho algo diferente en nosotros. Muchos hermanos te señalarán, como hicieron con esta mujer sorprendida en adulterio. Pero tú debes creer lo que dice el Señor en su palabra. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay muchos cristianos que no pueden aceptar la realidad del perdón de Dios. Y esto sucede cuando no comprenden bien la obra que Cristo hizo en la cruz por ellos. Y es verdad que el pecado no solo
produce sentimientos de culpa, sino verdadera culpa. Pero no obstante, cuando te arrepentiste y confiaste en Jesús como Salvador, tu culpa, Él la cargó en la cruz. El Evangelio, las buenas nuevas que has aceptado, hermano o hermana, son estas, escuchan muy bien. Jesús en la cruz llevó tu pecado sufriendo la ira de Dios en tu lugar. Y al tercer día, Dios lo levantó de entre los muertos. Esta resurrección es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio por tu pecado. La muerte de su Hijo, Él aceptó como un sacrificio por tu pecado y por el mío. Hermano, Jesús pagó el castigo por la desobediencia del hombre y satisfizo la demanda de justicia de Dios. Por eso a todos aquellos que reconocen su estado de pecado y se rinden a Cristo, Dios les perdona completamente y les declara justos y son reconciliados con Dios. Ese es el Evangelio. Usted puede conocer a Dios y decir, no, yo conozco a Dios o yo creo en Dios. Usted puede ser un religioso toda su vida, pero si usted no ha tenido una experiencia de salvación, de conversión realmente, usted todavía no es cristiano. Si usted sigue viviendo el mismo estilo de vida de antes, si usted se goza en el pecado, si a usted no le duele pecar, usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita entregarse al Señor hoy de todo corazón. Recibir el regalo de Dios, que es la salvación de tu alma. Pero si lo has hecho, mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación. Fíjese que dice, no hay condenación. Si te sientes culpable hoy y has recibido a Cristo como tu Salvador, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que, aunque te sientas culpable, escucha bien lo que te voy a decir, no lo eres. Si en verdad pusiste la fe en Jesucristo, te arrepentiste y estás viviendo para Él de todo corazón, no lo eres. En una ocasión, una joven cristiana fue a ver al capellán de su universidad y le contó lo que le estaba pasando a ella. Le dijo que, bueno, ella tenía una relación con su prometido, ella se había comprometido con su novio, se iban a casar, pero tenían fecha. Y le contó y le dijo, no, pero es que no me siento bien porque nosotros empezamos a tener relaciones íntimas antes del matrimonio. Y el capellán le dijo, no te preocupes, eso es un mito de la sociedad. Estamos ahorita en el siglo XXI. Eso es un mito de la sociedad, eso es lo que te dice la sociedad, un capellán. Olvídate de eso. Para sentirte bien, tú lo que tienes que hacer es aceptar que estás bien. Y olvidarte de esa culpa, ese sentimiento. Tienes que echarlo a un lado. La joven salió de ahí más confundida todavía y fue a ver a un pastor. Cuando llegó al pastor, ella le contó toda la situación al pastor. Y el pastor la dejó, que hablara, que dijera todo. Y entonces se le quedó mirando y ella le dice, pero a pesar de lo que me dijo el capellán, de que yo estoy bien porque me voy a casar y estoy teniendo relaciones, pero con ese joven, con mi novio que me voy a casar, todavía no me siento bien. Todavía me siento triste.
me siento en pecado. Y el pastor le dijo, es porque estás en pecado. Es porque has violado la ley de Dios. Y hasta que no te arrepientas y te apartes de ese pecado, no te vas a sentir bien. Hay culpas que son reales, hermanos, pero hay otras que son ficticias. El enemigo nos acusa, pero nosotros debemos revisar nuestras vidas. Si nosotros estamos caminando bien con Dios, conocemos su palabra, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero si no estás caminando bien con el Señor y sabes que no estás caminando bien y sientes el sentimiento de culpa, y usted ve la palabra y conoce como esta joven, que evidentemente no conocía la palabra, porque hay cosas por las cuales no hay que orar. Si no estás casada o casado, ¿cómo vas a tener relaciones íntimas? Es hasta que te cases, porque si no, eso es fornicación. Es hasta que te cases. Ahora, la palabra de Dios, si has fallado, nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si alguno ha fallado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos, y fíjate donde dice, de toda maldad. No de alguna, de toda, pero los debemos confesar, arrepentirnos, apartarnos. El que se arrepiente y se aparta del pecado alcanza misericordia de Dios. Amigo o amiga que me escuchan, que sabes que no tienes una verdadera relación con Dios. Cada uno de nosotros sabe. No es que yo voy a la iglesia desde que soy chiquito. Desde que soy pequeño yo voy a la iglesia. Eso no quiere decir que tú seas cristiano o un hijo de Dios. Escucha bien lo que dice el Señor en su palabra. Tú sabes si eres cristiano o no lo eres verdadero. Jesús dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado, libres de la condenación de ir al infierno y libres de la culpa. No hay sentimiento más poderoso, satisfactorio que estar en paz con Dios. Y la única manera de hacer las paces con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Una relación con Dios verdadera comienza con un verdadero arrepentimiento de pecados y poner la fe en Jesús para salvación del alma. En Juan 8:12 Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa es la luz que necesita tu alma. Tú necesitas a Jesús. Tú que vienes por primera vez, por segunda, por tercera, necesitas a Cristo hoy más que nunca. Recibe el perdón de Dios a través de Jesús y Él cambiará el destino de tu vida. Cambiará el destino eterno de tu vida. Oremos.